noticiero. Martes 8 de enero, gracias por estar en sintonía del noticiero. Yo soy Sara Méndez y a continuación le comparto los titulares. Protesta por falta de agua potable genera caos vehicular en la autopista Comalapa. Ministerio de Educación confirma que el 21 de enero inicia oficialmente el año escolar en el sector público. Embajadora de Estados Unidos se reúne con magistrados del Tribunal Supremo Electoral para evaluar organización de los comicios presidenciales. Ministerio de Medio Ambiente propone reformas a la ley de tránsito buscando la reducción de la contaminación del aire. Así comenzamos con el detalle de la información. Ante la falta de agua potable en sus casas, esta mañana habitantes de San Marcos bloquearon la autopista a Comalapa en ambos sentidos. Jessica Espinosa le dio cobertura a la protesta y nos tiene la información completa. Buenas tardes, Jessica. Así es, muy buenas tardes. Quiero informarles que desde las 6:30 de la mañana aproximadamente habitantes de la comunidad 10 de octubre de San Marcos bloquearon el paso en la autopista Comalapa como medida de presión para que ANDA les suministre agua potable, la cual, según dijeron, no reciben desde hace varios días. Ya tenemos unas colonias tienen 23 días, otras colonias tienen más. No es posible que aquí en la 10 de octubre, donde está una unidad de salud, donde se están llevando niños enfermos, personas de la tercera edad, personas golpeadas o heridas, no tengan agua para lavar sus instrumentos. Teníamos un barril, lo bañamos y esa misma agua dejamos para los baños. Así hacemos, ponemos un guacal y lo bañamos y allí esa misma agua la utilizamos. Sí. Es muy importante mencionar que esta protesta también afectó el sentido que conduce desde el aeropuerto internacional hacia San Salvador. Sin embargo, gracias a la intervención de la policía, cerca de las 7 de la mañana habilitaron un carril en ambos sentidos. Esto, aunque mejoró el flujo vehicular, aún así las personas optaban por caminar para llegar a sus destinos. Tenía que ir a recibir unos solicitud que me iban a dar. ¿Y ya se le hizo tarde? Ya se me hizo tarde, sí. ¿Cree que es bueno que hagan ese tipo de protesta y que cierren la calle? No es correcto. Cerca de las 8:30 de la mañana habilitaron por completo ambos carriles, gracias a que a este lugar se hizo presente personal de ANDA para dialogar con los líderes de la comunidad y llegar a un acuerdo. La problemática en sí es que sí servicio han tenido, lo que pasa que anteriormente ellos tenían servicio cada 24 horas. Eso lo que implicaba es que ellos sí tenían agua, pero otro sector de San Marcos nunca le alcanzaba la presión para que le llegara. Entonces lo que hemos hecho es modificar de 24 a 48 horas. Con 48 horas prácticamente estamos llegando a toda la parte de San Marcos. Hoy es el primer día, hoy y mañana van a tener servicio. Son las 48 horas que le corresponde a San Marcos. En nuestra emisión de las 8 de la noche le estaremos presentando los detalles de todo lo que sucedió en esta protesta. Muy buenas tardes. Gracias, Jessica. Por otra parte, el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, se refirió a las expectativas que tienen con el nuevo fiscal general de la República. Nosotros esperamos tener buenas relaciones con el fiscal general. Lamentablemente, las relaciones con los fiscales anteriores no fueron muy buenas. Es atribuible, según nosotros, a que hubieron algunos casos donde se vieron involucrados elementos de la Fuerza Armada y no fueron tratados como nosotros esperábamos por la Fiscalía. Es decir, teníamos la impresión, ¿verdad? Teníamos la impresión de que había una animadversión en contra de los elementos militares. Por otro lado, el titular de la institución castrense aseguró que más de 15.000 elementos del ejército brindarán apoyo a la Policía Nacional Civil en las tareas de seguridad y con el traslado de paquetes electorales en los próximos comicios del 3 de febrero. Y le comento que el ministro de Educación manifestó que todo está listo para iniciar el año escolar el próximo 21 de enero. Los detalles con Claudia Campos a continuación.
Muy buenas tardes, Sara. Me da mucho gusto saludarte. Así es, según el ministro de Educación, todo está listo para este regreso a clases. En este 2019, el sector público espera una matrícula de más de 1.300.000 estudiantes. Hemos ampliado cobertura en educación inicial, hemos ampliado cobertura en bachillerato. Aún cuando la población viene bajando, pues nosotros con esa ampliación más o menos mantenemos la población estudiantil en el orden de 1.300.000 estudiantes. Ya cuando se incluye el sector privado hay que agregar unos 200.000 adicionales. Aseguró que la plantilla de docentes del sector público, la cual está conformada por unos 44.000 profesores, entró ayer a trabajar. Además manifestó que el plan de seguridad también ya se coordinó. Tenemos que unas 1.050 escuelas que están dentro de un plan de protección del sistema escolar, y eso lo hacemos coordinadamente con el Ministerio de Seguridad y con la Policía Nacional. Y con respecto a las elecciones, manifestó que más de 1.500 escuelas servirán como centros de votación. Estas serán entregadas al Tribunal Supremo Electoral el próximo 1 de febrero. El grueso de los centros de votación son centros escolares, ¿verdad? No recuerdo bien exactamente, pero son más o menos 1.500 centros escolares que se ponen a disposición del Tribunal Supremo Electoral. Firmamos antes de Navidad firmamos un convenio con ellos para efectos de colocar en condiciones adecuadas estos centros escolares. Yo me quedo hasta acá con mi reporte, pero más detalles en nuestra emisión estelar de las 8 de la noche. Retorno contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudio. Y en este mismo sentido inició el Plan de Defensoría Escolar 2019. Adriana González nos cuenta de qué se trata. Adriana, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Y con la cercanía del año escolar, la Defensoría del Consumidor ha iniciado las inspecciones a nivel nacional, tanto en librerías como papelerías, para garantizar los derechos de la población. Estamos recibiendo denuncias en temas relacionados como el incumplimiento al precio a la vista, también con lo relacionado a incumplimientos con las diferencias de precio del producto que se compran con tarjetas de crédito y productos que se compran pues en efectivo. Este es un tema importante en el cual nosotros vamos a estarle dando fiel cumplimiento a efectos que los comercios estén garantizando este tipo de disposiciones. Además, han hecho hincapié que en los colegios privados también está prohibido obligar a los padres de familia a comprar los artículos en dichas instituciones. Es sancionado a la parte administrativa, ¿verdad? El director correspondiente es sancionado, pero también en este caso existe la ley de la carrera docente que establece el mecanismo, digamos, para poder sancionar a este director o el consejo directivo escolar, ¿verdad? También que está responsable, y también existe un mecanismo de los contralores escolares también que pueden estar presentes y también pueden de alguna manera colaborar para que este tipo de situación no se dé. En el caso de que usted detecte irregularidades tanto en colegios privados como en establecimientos que venden artículos escolares, puede usted denunciar tanto a la Defensoría del Consumidor como al Ministerio de Educación en su sección de transparencia. Este es mi informe. Buenas tardes. Paleontólogos argentinos encontraron un ejemplar de fósil de ciervo prehistórico muy bien preservado en el norte de la provincia de Buenos Aires. El hallazgo fue realizado por el director del Museo Paleontológico de San Pedro mientras realizaba un relevamiento en campo, donde en los últimos años ya han encontrado 24 fósiles de mamíferos y reptiles. El fósil de ciervo incluye piezas dentarias, parte de sus extremidades y la columna vertebrada, prácticamente 70% del animal. Así nos vamos a nuestra primera pausa comercial. La próxima Estás viendo el noticiero.
Gracias por seguir con nosotros. En las noticias internacionales, el gobierno de México implementará una nueva política migratoria que conduzca a una entrada ordenada a aquel país a tiempo que evitaría la deportación masiva. El anuncio lo hizo la secretaria de Gobernación en el marco de su intervención en la 30ª reunión de embajadores y cónsules 2019. La responsable de la política interior de México explicó que la propuesta del gobierno es mantener una política humanitaria, un control coordinado en el que colaboren organismos internacionales como Naciones Unidas y la OEA, así como las naciones centroamericanas expulsoras de migrantes, en especial Honduras, El Salvador y Guatemala. Y nos quedamos en México. En Puebla fueron rescatadas 159 personas de origen centroamericano que estaban dentro de una vivienda en el municipio de Acajete. Se trata de 68 hombres, 29 mujeres y 62 menores de edad. Además, las autoridades detuvieron a 8 personas señaladas de mantener plagiados a los inmigrantes. El hecho fue descubierto cuando una mujer pidió auxilio desde la casa donde se encontraban cuando los presuntos tratantes de personas eran detenidos por policías luego de realizar un operativo. En Venezuela, simpatizantes del gobierno, muchos de ellos armados, se movilizaron en Caracas para expresar su apoyo al presidente Nicolás Maduro, que el jueves asumirá un segundo mandato, a pesar del rechazo expresado por el Parlamento de mayoría opositora. Los llamados colectivos hicieron una juramentación simbólica de Maduro frente a la sede del Parlamento, que el fin de semana declaró ilegítimo y usurpador al presidente. En Perú renunció el fiscal general Pedro Chavarrín y dijo que con acción busca garantizar la independencia del Ministerio Público, luego de ser cuestionado por presuntos vínculos con una red de corrupción y ser acusado de obstaculizar las investigaciones de soborno de la brasileña Odebrecht. Chavarrín, quien asumió su cargo en julio por un periodo de 3 años, dijo en su carta de renuncia que su salida se produce para impedir la amenaza de intervenir la Fiscalía, luego que el presidente Martín Vizcarra presentó un proyecto de ley que declara en emergencia al Ministerio Público. Al otro lado del mundo, el líder norcoreano Kim Jong-un llegó a Pekín en una visita sorpresa a su aliado. El viaje tiene lugar pocos días después de que, con amenazas de cambiar su actitud respecto a Estados Unidos, se mantenían las sanciones en su contra. Se espera que el líder norcoreano intente coordinar su estrategia con Xi Jinping de cara a un eventual encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump, después del que mantuvieron en junio de 2018 en Singapur. En Argentina, 5 hombres armados que entraron a robar en una joyería y relojería en Buenos Aires tomaron de rehenes tanto a los empleados del comercio como a los clientes. Ocurrió cerca de las 8 de la noche y la toma se extendió durante casi media hora. Los delincuentes fueron sorprendidos por efectivos de la policía y detenidos, mientras que las víctimas liberadas sanas y salvas. Una persona murió y varias resultaron heridas en un petrolero en llamas que navegaba por las aguas de Hong Kong. Los socorristas pudieron rescatar a 21 personas que lograron tirarse al agua cuando empezó el fuego, pero una murió y varias resultaron heridas. El barco es un petrolero con bandera de Vietnam y zarpó de un puerto industrial en el sur de China. El incendio fue provocado por una explosión. En Australia, las autoridades cerraron el acceso a varias playas del noroeste de aquel país ante la invasión de una especie de medusa conocida como carabela portuguesa o falsa medusa y altamente venenosa. Unos 3.600 bañistas fueron picados por estos organismos que invadieron al menos 4 playas. Las picaduras de carabelas portuguesas provocan inflamación en la piel y un dolor intenso que puede durar algunos minutos hasta varias horas. En algunos casos pueden provocar náuseas, vómitos y malestar general. En
información extra, en Colombia, una reina popular fue víctima de un hurto callejero durante la celebración de una importante fiesta en el sur de aquel país. El hecho tuvo lugar en medio del carnaval de blancos y negros que se celebra en la ciudad de Pasto. Rose Cortés, la reina del carnaval, decidió saludar amistosamente a algunos habitantes del lugar que se acercaron para abrazarla y felicitarla. Mientras estaba rodeada de gente, una mujer aprovechó el momento y con mucha destreza sacó el teléfono de la bolsa de su traje. Así nos vamos a una pausa. Al regresar, lo mejor de los deportes. Faltan 26 días para las elecciones presidenciales del 3 de febrero y ante ellos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunieron con la embajadora de los Estados Unidos y con observadores de la Unión Europea. Alejandra Hernández con los detalles en el siguiente reporte. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes. A 26 días de las elecciones presidenciales, el ente colegiado se reunió esta mañana tanto con la embajadora de los Estados Unidos como con las misiones internacionales que ejercerán como observadores el próximo 3 de febrero. La diplomática aseguró que confía plenamente en el Tribunal Supremo Electoral y que espera una elección transparente. De nuestra parte tenemos 100% de confianza en todo el trabajo que el tribunal está haciendo y también tiene delegaciones de la Unión Europea, también de la OEA y por supuesto de diferentes grupos de la sociedad civil. De nuestra parte a todos los ciudadanos salvadoreños tenemos 100% de confianza en el proceso. Posterior a su salida de la institución, los magistrados se reunieron con el jefe de misión de la Unión Europea, Alexander Gray, quien manifestó cuáles serían las principales funciones en un proceso tan importante para El Salvador. Tenemos un equipo central de analistas acá en la capital, que somos 9 personas, y en los departamentos tenemos ahora desplegados 28 observadores de largo plazo. La evaluación básica que hacemos es de revisar el encuadramiento electoral legal nacional y compararlo con las obligaciones internacionales, los tratados internacionales que ha firmado el país, El Salvador, para ver si están en consonancia. Y finalizando estas sesiones de trabajo, los magistrados Miguel Ángel Cardosa y Fernando Arguello Telles se mostraron satisfechos con las felicitaciones de la embajadora Jean Means. Además, confirmaron su trabajo para llevar a cabo unas elecciones transparentes. También desmintieron un posible fraude electoral, como se ha manejado en redes sociales. Hoy vino a ratificarle al Tribunal Supremo Electoral el hecho de que confía en eso y con su presencia pues lo estaba ratificando, así que hemos recibido con mucho beneplácito de parte del tribunal el respaldo dado por la embajadora. Estamos dando muestras claras de transparencia, estamos dando muestras claras de apertura, no solo de observadores internacionales, sino que también nacionales, y cualquiera, pero cualquiera que tuviere alguna prueba o algún indicio de fraude, lo que les pedimos es recurran a las autoridades competentes. Esta es la información que tengo a esta hora de la tarde, los detalles en la emisión estelar de Noticiero. Buenas tardes. Así llegamos al final de esta emisión. Gracias por su preferencia. Buenas tardes. A continuación, sombras del ayer.